Sí, estamos en el tema ya acerca del mal, que como hemos venido tratando el asunto de lo que es teología de la creación, obliga pues a revisar cómo una creación que salió de las manos de Dios, una creación de la cual Él hizo un juicio positivo, donde dijo que todo era bueno y bueno en gran manera, de repente desde de algún lugar, algún punto de vista en el tema de la creación, pues surge el tema alrededor del mal. Entonces esto arroja como una sombra, si se quiere, muy oscura, eclipsa el tema de lo que es teología de la creación, y la Biblia no oculta el asunto. Por lo tanto, parece ineludible que nosotros digamos algo con respecto a este asunto. Debemos examinarlo, aunque no explicarlo. Entonces es muy difícil explicar el origen del mal. Eso es lo que iba a decir, como analizarlo pero no explicarlo. Sí, bueno, digamos analizar los hechos, aunque uno no alcance a comprenderlos, por lo menos sí visualizarlos, mostrarlos. De repente uno ve algo allí delante de nosotros, pero no alcanza a definirlo, a explicarlo completamente. Me parece que el tema del mal es un tema sumamente escurridizo, es un tema muy complejo. Muchas personas especialistas en distintas disciplinas han intentado definirlo y han tropezado con muchas cosas que nosotros vamos a ver, porque el mal no es un tema unidireccional, tiene distintas realidades, muchas aristas, todas ellas diversas en su estructura. Y los distintos ensayos por tratar de identificarlo pues han fracasado. Cuando uno lee un poquito se da cuenta que ha sido bien difícil, porque encarna en distintas realidades el tema del mal. De hecho, hay una definición clásica tripartita alrededor del tema del mal, donde se habla del mal moral, del mal físico y del mal social. Entonces ven el mal como una realidad polifacética y el concepto parece inabarcable. Entonces vamos a verlo sin demorarnos tanto desde dos puntos de vista el tema del mal. Primero, su terminología o su definición, que aunque a veces parezca difícil definirlo, hay una experiencia que es ineludible en cuanto al tema del mal, y esa experiencia es agónica, es trágica. El mal duele, ese es el denominador común en cuanto al tema del mal. Produce dolor, produce como un desgarramiento, nos quita parte de nuestra razón de ser. Lo segundo en lo que quiero avanzar es que el mal teológicamente muchas veces no se puede definir, y esto es una tarea dura, porque nosotros tomamos la Biblia, tenemos los idiomas, tenemos diccionarios, tenemos muchas herramientas. Sin embargo, es muy difícil explicar el asunto del mal. Jesucristo no lo explicó. Jesucristo no explicó el asunto del mal, lo enfrentó, lo combatió, que fue otra cosa. Algo muy distinto a intentar explicarlo. Primero, porque parece una aspiración muy presuntuosa hablar acerca del mal. A veces parece más correcto callar. Pareciera que hablar de cómo es explicar el mal es tanto como justificar en su esencia. Es como tener, bueno, no sé, es como, intentar justificarlo. Usted preguntó, vuelva a hacer la pregunta. Que si tratar de explicar el mal es tanto como justificar su esencia. Bueno, es como si uno pudiera encontrarla. Es como si uno pudiera encontrarla, y Jesús no hizo eso. Los autores de la Biblia seriamente no intentaron hacer eso. Hay que recordar el diálogo de Job y los tres amigos, entre comillas, que ellos, cuando vieron a su amigo azotado por el mal, ellos callaron. Ellos no intentaron explicar esa realidad, enfrentar esa realidad. Ellos estuvieron callados por varios días, si más recuerdo 7 días. Permanecieron allí en silencio con él. Entonces,
a veces más que intentar explicar el asunto, parece mejor callar que hablar, porque a veces uno habla y parece inabarcable el tema que uno intenta tratar. Entonces, en el fondo, la teología no está para explicar el mal. Tal vez otras disciplinas puedan intentar abarcar eso. La teología está más bien para explicar el tema de la fe desde la experiencia del mal. Cómo creer aún en medio de una situación difícil, cómo mantenerse firme, cómo no declinar, aunque estemos pasando por experiencias realmente desgarradoras, dolorosas, difíciles. Es que creer cuando todo va bien y todo lo demás no es ningún acto de fe. Tampoco es ningún acto heroico. Claro, ¿verdad? Cuando todo está bien, inclusive uno le llueve hasta amigos. Demasiado, demasiado. Pero cuando estás pasando por periodos difíciles, los amigos parecen esfumarse. Sí. La amistad parece irse, ¿no? Entonces, es más bien la tarea de la teología consiste en esto, pues, cómo mostrar que la fe es compatible aún en medio de una experiencia de sufrimiento, aún en medio de una experiencia de dolor. Esas son las tareas de la teología. Es precisamente en esto que podemos encontrar nosotros a Jesús de Nazaret, a Jesús como el Cristo, porque nadie más que Jesús pudo sufrir en la cruz y aún en medio de esa situación creer, mantenerse con una fe indeclinable en la presencia de Dios. O sea, aunque el mal fue una experiencia desgarradora en la persona de Jesús, Él desde esa experiencia del mal mantuvo su fe firme en Dios. Y eso realmente es teología. Eso realmente es la posición que nosotros debemos tener. Por lo tanto, el tema que vamos a compartir trata pues más bien en esta línea. No vamos a explicar el mal en su esencia, en su realidad, en su origen, porque es algo inabarcable, repito, pero sí vamos a ver cómo creer en medio de una experiencia del mal, en medio de una experiencia de dolor, en medio de una experiencia desgarradora. Esta es la tarea en la que nosotros nos vamos a orientar. Incluso es una tarea apropiada porque extramuros, más allá de la frontera de teología, también nos vamos a encontrar nosotros con el tema del mal, el problema del mal. Ayer escuché Aguas Abajo por la televisión una pastora que le preguntó al pastor Eli Soriano. Traigo esto a colación que parecía como loco, porque me di cuenta que hay personas que son especialistas en ubicar el mal en donde no lo hay. Entonces hacía esta pregunta: ¿por qué el símbolo que ustedes tienen de su iglesia tiene la estrella de 5 puntas y la estrella de 5 puntas es un símbolo satánico? Wow. Dice el pastor Eli Soriano. Entonces él empezó a explicar. Entonces dice: ¿cómo va a ser una estrella de 5 puntas algo satánico si Dios la creó? Y entonces aparece una imagen de la estrella de mar que tiene 5 puntas. Bueno, y de allí entonces él empezó a definir. Pero solemos, pastor, tener la tendencia en extraer con pinza hasta de lo bueno aquello que pareciera malo o que se nos antoja que sea malo. Así es, con mucha frecuencia sucede. A veces la intención temática que uno tiene es una y de repente surge otra cosa en las preguntas que se originan, en las ideas que nos llegan, y uno se da cuenta que sí tenemos esa tendencia, una tendencia, por ejemplo, un ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, y a Jesús se le acercaron los discípulos a preguntarle: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Entonces están buscando una explicación acerca del tema del mal. La respuesta de Jesús fue que ni él ni sus padres, sino que esa situación está allí para que la gloria de Dios se pueda manifestar. Amén. Y resueltamente Jesús se enfrentó al problema. Entonces nosotros muchas veces tenemos esa disposición a estar como pescando, buscando la realidad ontológica, el origen del mal, y eso no es teología, eso tampoco es un tema de fe. Y por esa razón, pues, bueno, mire lo que le preguntaron a aquel hermano. Gracias a Dios que él tuvo una respuesta, cómo darla. Entonces, a riesgo de nosotros simplificar este asunto, nosotros vamos a ver esto
en dos vertientes, lo que han llamado técnicamente la antiteodicea, donde se niega a Dios en el proceso, y la prototeodicea, donde se reconoce a Dios en cuanto al tema que no es necesario quitar a Dios para explicar el mal. Mientras que la otra teoría niega la existencia de Dios por causa del mal. Pero es como una teoría filosófica. Filosófica, y por allí vamos a empezar. Por allí nosotros vamos a empezar. Vamos a ver la pregunta, vamos a ver lo que dice la mujer de Job. Job capítulo 2, versículo 9, por favor. Pastor, me agarró fuera de base. No se preocupe, por Dios. Tranquila, Job. que Job capítulo 2, versículo 9. Okay, no se preocupe. Está. Bueno, buenísimo. No, es que estoy adquiriendo destreza. Qué bueno. Sí, gracias a Dios. Capítulo 2, perdón, pastor. Verso 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjese Qué usted, buena ¿no? ella. Fíjese usted, aún retienes tu integridad, todavía crees en Dios y lo combina a maldecir a Dios y después de eso morir. Esto sencillamente es un exabrupto brutal que brota de labios de esta mujer, donde ella con crudeza, la mujer de Job, anticipa como en todo caso anticipa lo que mucha gente hoy quiere que se haga, que es por causa del mal, entonces hay que renunciar a Dios. Por causa del mal, Dios resulta ser un escándalo. Esto está pasando en la vida de esta mujer. ¿Cómo puede ser posible que exista Dios mientras estás pasando por esta situación, por esta realidad? ¿Cómo es posible que si Él existe tú puedas ejercer fe en un Dios que te trata de esta manera? Es mejor que lo maldigas, en cierto modo que renuncies a Él y que luego te mueras, pues. Entonces, hay unos cuantos textos no bíblicos, pero sí textos poéticos que tratan este asunto. Yo me voy a adelantar en los más destacados que tengo aquí en el material con el que estoy trabajando. Por ejemplo, está un filósofo llamado Ernesto Sabato, que él habla de lo siguiente. Tiene varias tesis. La primera tesis es la siguiente. A partir de eso que acabamos de leer en Job 2.9. Las tesis son las siguientes. Número 1, Dios no existe. Número 2, si Dios existe es un canalla. Ustedes me van a perdonar, yo estoy leyendo. Correcto. ¿Ok? Correcto. Si Dios existe es un canalla. Número 3, Dios existe pero a veces duerme. Sus pesadillas son nuestra existencia. Fíjese cómo él va reflexionando en esto. Número 4, Dios existe pero tiene accesos de locura. Esos accesos de locura son nuestra existencia. Número 5, Dios no es omnipresente, no puede estar en todas partes. A veces está ausente de nuestra realidad. Número 6, Dios, es fuerte lo que voy a leer, pero estoy leyendo. Dios es un pobre diablo, con un problema demasiado complicado para sus fuerzas. Lucha con la materia como un artista con su obra. A veces en algún momento logra ser Goya, pero generalmente es un desastre. Número 7, Dios fue derrotado antes de la historia por el príncipe de las tinieblas, derrotado y convertido en un presunto diablo. Es doblemente desprestigiado, puesto que se le atribuye este universo calamitoso. Estos son los problemas que provocan en la antiteodicea la existencia del mal. ¿Cómo puede ser posible que exista Dios ante tantos males que se abaten sobre el mundo? Hay otro autor llamado Miguel Alcántara que es un poco más condescendiente al tratar el tema de Dios. Él dice lo siguiente: no digo que sí ni digo que no. Digo que si Dios existe, me debe una explicación. ¿Por qué le debe una explicación? Por el problema del mal. Entonces, todos estos textos, desde la airada imprecación o maldición de la mujer de Job hasta los textos que acabamos de leer de estos poetas, demandan
enfrentarse a esta realidad sobre el tema del mal. Alguien dijo, o Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede. Fíjese lo que dijo, ¿no? O Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede. O puede, pero no quiere quitarlo. O no puede ni quiere. O puede y quiere. Si quiere y no puede, es impotente. Si puede y no quiere, no nos ama. Si no quiere ni puede, no es el Dios bueno. Y además es impotente. Si puede y quiere, y esto es lo único que como Dios le cuadra, ¿de dónde viene entonces el mal real? ¿Y por qué no lo elimina? ¿Qué le parece a usted este razonamiento? Quiero todo eso bien alocado, pero quiero introducir un inciso. Fíjese que Ernesto Sábato es un ateo, él es un ateo, Así es. Y es uno de los escritores de nuestra literatura hispanoamericana más duros en su escritura. Es muy, a veces raya en los soez. Bueno, ahí estamos. Ese es Ernesto Sábato. La última, y todo eso me llega a la mente de esa premisa de los ateos, de que si Dios es todopoderoso, Él es capaz de hacer una piedra tan grande y tan pesada que Él mismo no pueda levantar. Wow. Esa es una premisa de los ateos. Y también me viene a la mente una palabra que dijo Luis Buñuel el gran cineasta español, que le preguntaron si era ateo, y él dijo, sí, yo soy ateo, gracias a Dios. Es así porque este es el primer punto. Pero pareciera que el empeño es de atribuirle a Dios características y consecuencias de la maldad. Sí, el problema está en que Dios, como creador responsable del universo, aparentemente no se hace responsable del mal que hay en el mundo. Entonces este movimiento ateo, este movimiento anti Dios, es un movimiento decepcionado por el problema del mal. Y ¿cómo puede ser posible que exista el mal y Dios existiendo también no haga nada al respecto? Es que nosotros normalmente lo hacemos. Decimos, por ejemplo, sucede una desgracia natural o un hecho horrendo de violación. Entonces, si uno dice, bueno, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite que mueran los niños? Hay un tema musical de Zion con, no sé si es Yulixa, no me acuerdo ahorita, que habla justamente de eso. Dice, ¿y dónde está Dios? Así es. Y después que el rapero dice acerca de todas las cosas mal, habla de la maldad, ella da la explicación. Buenísimo. Sería interesantísimo poder oír el tema, poderlo oír. Bueno, el mal es un alegato contra Dios. El mal es un alegato contra Dios. Exactamente. En última instancia, el reproche va contra Dios. Ahí vemos a la mujer de Job. Aquí vemos a Sábato. Aquí vemos a Manuel Alcántara. Aquí vamos viendo este movimiento ateo, que la roca del ateísmo es el tema del mal. Entonces se presenta esto aquí como un alegato muy fuerte contra Dios. Pues, ¿cómo puede ser que Dios no se ocupe del problema del mal? Que Dios no haga nada por el tema del mal. Ahora, nosotros vemos que Jesús de Nazaret se enfrentó al mal. Y lo venció. Y lo venció completamente. Lo venció completamente, pero no intentó explicarlo. Que este es el asunto. O sea, aquí, en primera instancia, pareciera que Dios tiene el asunto perdido. Hace un tiempo yo vi una película judía donde hablaba acerca de los campos de concentración nazi, y la película se llama El juicio a Dios. Uh-huh. ¿La ha visto? Sí. Tremenda película. Ese en Auschwitz. Exactamente. Tremenda película. Tremenda. Dios terminó apareciendo culpable, pero cuando ellos iban saliendo ya para ser sacrificados, para ser muertos, ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y ellos dijeron, orar. Es bien irónico el final de la película, porque acaban de presentar a Dios como culpable y ahora van al encuentro con ese Dios que ellos acaban de declarar culpable. Bueno, ellos deciden encomendarse al Dios que ellos acaban de declarar culpable. La película es realmente
bien aleccionadora desde este punto de vista. ¿Podríamos de alguna manera definir que el mal es una necesidad? En este sistema de cosas sí lo es, pero no es coeterno. Claro. O sea, no se le pueden atribuir categorías eternas, porque ha estado presente desde hace mucho tiempo, sí, porque es una realidad inabarcable, misteriosa, sí, porque es piedra de toque para los ateos, sí. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días, Dios le bendiga. Su nombre, ¿dónde nos llama? Buenos días, hermana. Buenos días, hermana. Quería hacer una acotación ¿Cómo no, mi hermana? Hágalo. como oyente. Sí, Jesucristo venció el mal espiritualmente porque resucitó. Amén. Pero para cualquiera que no tenga una relación espiritual con Dios, podría decir que el mal lo venció porque murió en la cruz. Ok. Entonces es desde el punto de vista espiritual. Gracias a que resucitó, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Amén, mi hermana, tiene razón. Dios me les bendiga, hermano. Amén, muchas gracias por el comentario, hermana. Sí, tiene razón. Gracias. La experiencia pues del mal de Jesús en la cruz, aparentemente le estaba siendo vencido, pero cuando resucita nos damos cuenta que realmente le estaba venciendo. Llegue, ahí sí cabe el refrán. Ajá. Que no hay mal que por bien no venga. Amén, por supuesto que sí. Encaja perfectamente allí el refrán. Entonces, recuperando estas líneas que nosotros estamos presentando, para el ateísmo resulta cómodo a partir del mal negar la existencia de Dios. Y a veces muchos dirían que esa es la línea más conveniente, porque el quitar a Dios de la existencia permitiría que el mal no sea un escándalo para él. Pero el mantener a Dios frente al tema del mal, el mal resultaría el gran escándalo de Dios, porque resultaría algo insoluble para él. Entonces, es bien interesante que nosotros podamos revisar esto, porque fíjese lo que dice este autor duro, del cual usted nos habló hace un momento, que yo estaba leyendo, que si Dios existe resulta ser un canalla. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, es lo que escribe Ernesto Sábato, exactamente. Entonces, en todo caso, a estas alturas, no es posible tener un optimismo frente al tema o el problema del mal. Lo mejor es enfrentarse a él, como lo hizo Jesús. No enfrentarnos a las cosas con líneas simplemente optimistas. Wow, tengo esto full de mensajes de texto. Aquí también hay. Bueno, vamos a leer los mensajes de texto, ¿no? Sí, okay. Aquí comenzamos la mensajería de bendición en bendición. Pastor Amén. Dice, buenos días, full sintonía de Mariche. La familia Beltrán Rodríguez lo vamos a invitar para el ungimiento de varios pastores. Le estaremos mandando la fecha. Dice, Amén, lo van gracias. a invitar a usted, a mí no. Yo quiero ir. Vamos. Buenos días, hermano. Dios les bendiga. Mire, el origen del mal lo trajo el diablo. 6 de la mañana con 36 minutos. Qué respuesta, wow. Bueno, hermana, el asunto es, para quien nos escribe, está bien. Leemos en la Biblia con respecto al tema del mal, y obviamente es atribuible a Satanás en última instancia, es concentrable en él, pero ¿cuál es el origen de él? ¿Cuál es el origen de Satanás? El origen de Satanás no puede estar en Dios, porque Dios lo que hizo fue un ángel, y el ángel era bueno. Estamos viendo la creación como algo bueno de parte de Dios. Pero ¿cómo resulta este ser bueno convirtiéndose en eso que nosotros llamamos Satanás, diablo, calumniador, príncipe de las tinieblas, Abadón, etcétera? ¿Cómo resulta convirtiéndose en esto? Esto es algo en lo cual nosotros debemos meditar. Lo cierto es que muchas veces la cultura teológica ha abaratado el problema del mal. Nosotros vemos que muchas veces lo han reducido. No, Satanás es un pobre diablo. No, entonces empiezan a abaratar el tema del mal, cuando el mal ha sido un escándalo. E incluso fíjese que en última instancia termina siendo un escándalo a veces para Dios.
Entonces, no vamos a buscar nosotros respuestas simplistas que intenten abaratar este escándalo, bueno, la matanza de niños, las barbaridades que se han perpetrado, que se han cometido históricamente, son cosas que están allí. Alguien dijo que no es posible creer en Dios después de la matanza de tantos judíos allá en aquella zona de Austin, aunque también hay otro tipo de matanzas que no se reseñan históricamente, ¿no? Así es. Y es importante que nosotros las podamos reseñar. Las matanzas en estos lados del mundo hay que reseñarlas también. El genocidio más grande de la historia, que no se reseña como tal es otra cosa, pero estamos hablando del exterminio de 500 millones de personas. Imagínese usted. Entonces, ¿cómo explicar la existencia de Dios a partir de esas realidades? Y lo hicieron a nombre de Jesús. Y lo hicieron en nombre de Dios. Qué impresionante, y es que aquí es donde los ateos se han decepcionado. No se han decepcionado tanto de Dios en última instancia, sino de lo que se ha explicado, cómo se ha abaratado, ¿no? Se han abaratado estas cosas y se han hecho en nombre de Dios. ¿Quiere leer la mensajería? Sí, dice: Dios le bendiga. Aquí abonan al tema. Ajá. Dice: no se mueve una hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios. Y todas las cosas nos ayudan a bien, y todas las cosas son hechas por Él y para Él. Amén, claro que sí. Dios le bendiga, full sintonía. Dios Dios les permite al hombre que conozca el mal, para que cuando conozca el bien no se aparte. Y no hay mal que por bien no venga. Su hermano César, Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios, qué bueno, están participando. Sí. Están participando. Bueno, es difícil explicar un mundo bueno cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad del mal. Pastor, quiero esto, para interrumpirlo nuevamente. Hágalo. El mal de alguna manera no es la forma o la excusa de probar nuestra fe. Bueno, estamos viéndolo desde la teología, hay que verlo así. Es decir, nosotros desde la teología tenemos que ver que es posible creer, alentar nuestra fe a pesar de la dificultad por la cual nosotros podamos estar pasando, que es posible no rendirse. Entonces el mal termina como plegándose al propósito de Dios. Termina, como dice la Escritura, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, desde este punto de vista, es posible asumir lo que usted nos está mostrando. Mire, la historia de los seres humanos se ha embarcado muchas veces en locuras de establecer el reino de Dios. El establecer el reino de Dios es una tarea de Dios y no es una tarea nuestra, estrictamente hablando. Que es lo que nosotros debemos intentar comprender. Cuando Jesús, los discípulos, en una de las parábolas que hay en la Biblia, le dijeron al Señor que de dónde venía la cizaña, que si ellos la podían arrancar. El Señor dijo: no, déjenla allí hasta la siega para que crezca juntamente con el trigo. Y en el tiempo final, en el tiempo de la siega, se va a separar una cosa de la otra. La va a separar Él. Él. No es potestad nuestra. No es nuestra potestad. Se habla de peces buenos y de peces malos, y todos a una entran en la red. Pero cuando nosotros vemos en este mundo tupido de tantas cosas, nosotros vemos tanta maldad, tanta calamidad, tantas víctimas, tanto sinsentido. Entonces muchas veces nosotros hemos intentado establecer el reino de Dios, hemos caminado sobre ese ideal, hemos caminado sobre esa propuesta, pero el mismo ser humano ha mostrado que eso parece un sueño inalcanzable para los seres humanos. ¿Por qué? Fíjese usted que en el siglo XIX, creo que fue en el siglo XIX, ustedes podrían corregirme, el mundo se enfrentó a dos escándalos como fueron las guerras mundiales a las cuales tuvo que enfrentarse el mundo. Y esas guerras mundiales echaron por tierra ese ideal optimista
que se tenía de construir un mundo mejor sin Dios, porque se había declarado la muerte de Dios. La muerte de Dios se había declarado como un hecho, pero fíjese usted que cuando resurgió el tema del mal, a pesar de Dios estar muerto, supuestamente, entre comillas, entonces es mejor que Dios exista para que Él se haga cargo del mal. Sí, vamos a echarle la culpa a Dios. Más exactamente, bien. Porque los seres humanos no pueden solucionar el problema del mal. Entonces, como no pueden los filósofos, como no pueden los ateos, como no han podido los soñadores, los idealistas, construir un mundo mejor, construir una sociedad llena de paz, ni los positivistas, ni políticos, nada han podido con este asunto. Entonces es mejor devolver a Dios al pensamiento de las personas y que sea Él el que se haga cargo del problema del mal. Y es cuando entonces aterrizamos en la realidad de Jesucristo. Porque entonces Jesucristo, cuando vemos hacia Jesucristo, vemos que Él sí se enfrentó al mal. No lo explicó, pero se enfrentó al mal y lo venció en la cruz. Que es lo que nosotros debemos ir viendo. ¿Tiene algo para leer? Sí, dice, buenos días, Dios les bendiga. Por favor, explique Isaías 45:7, donde dice que Dios creó la adversidad, gracias y disculpe. Otro mensaje dice, buen día, Dios le bendiga. Por favor, este está repetido. Isaías 45, sí, aquí lo tengo. 7. Léalo, sí. Hermana. Dice, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Interesante esto, ¿no? Porque aquí estamos en un tiempo, en un momento, donde el bien y el mal es atribuible a uno solo, a Dios. Fíjese que el texto declara de Dios mismo, dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, yo hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, hago todas estas cosas. En este momento no existe todavía una teología que separe el bien del mal. Todo se remonta a Dios, es atribuible a Dios, tanto el bien como el mal en este caso. Años más tarde, el tema, lo que pasa es que no sé si tengamos la libertad para decir algunas cosas aquí, pero el diablo cristiano, el diablo que tiene el cristianismo, no estoy diciendo que el cristianismo lo haya creado. Alguien va a pensar mal, pastor, no se preocupe por eso. Amén. No es remontable hasta aquí todavía. En el libro de Job, Satanás lo que significa adversario y aparece en calidad de fiscal. No significa todavía diablo, no significa todavía el diablo que aparece en la cristiandad, que aparece en los textos del Nuevo Testamento. Esto es lo que tenemos nosotros aquí presente. Aquí todavía no se ha separado el bien y el bien del mal, y todo es remontable hasta Dios en este punto todavía. Estoy pensando, ¿es la visión del diablo, la visión judaica? Sí, sabe que este asunto va a desembocar definitivamente en lo que nosotros conocemos como diablo. Ya los textos cristianos, los textos del Nuevo Testamento van a interpretar el mal en un código diabólico. Cuando dice que él ha sido homicida desde el principio, ya se está remontando allá a lo que sucedió en el huerto, a lo que sucedió con Caín y Abel. Pero aquí en este texto de Isaías 45:7 que estamos leyendo, el mal se le atribuye tanto a Dios, tanto el bien como el mal. Es decir, aquí todavía no se han separado estas dos líneas gruesas que se van a separar en el Nuevo Testamento, cuando más o menos a partir del siglo III antes de Cristo empiece el pensamiento apocalíptico, y con el pensamiento apocalíptico sí se le va a atribuir el mal directamente a Satanás como príncipe de las tinieblas. Es la lucha del bien contra el mal. Un mensaje dice, buen día mis amados hermanos, feliz inicio de semana, saludos historiador, bendiciones, el hermano Paz. Amén, gloria a Dios. Hermanos, buenos días, es imposible reconocer o conocer el bien si no existe el mal, el hermano Rafael. Bueno, por vía de contraste, pero ya va, hermano Rafael, permítame decirle que en el principio estaba solamente Dios, allí se reconoce el bien absoluto. ¿Ve? Ahora, en nuestra experiencia, nosotros para resaltar el bien necesitamos como una contraparte, en nuestra experiencia, pero indudablemente que Dios está por encima del bien y el mal. Claro. Dios,
en el caso de Dios, pero en nuestra experiencia, bueno, en nuestra experiencia nosotros nos movemos por una vía de contraste, luz, tinieblas, día, noche, y más o menos en esta vertiente, bien mal, nosotros podemos construir nuestra realidad, nuestra experiencia de cosas, pero repito, cuando nosotros retrocedemos hasta la causa última de todas las cosas, nos vamos a encontrar con el bien supremo, el bien absoluto, que es Dios solamente. Sí, y gracias a Dios que es así. Porque fíjese, pastor, traigo esos ejemplos de vida que usted ha reseñado. Ajá. Que ha reseñado en mí. Fíjese, en su vida, la mía, de quienes nos están escuchando y aún de aquellos que no nos escuchan, en el devenir de nuestra vida nos sucede cosas, en mi caso, terribles, malas, malísimas. Cuando uno va transitando por ese camino, uno dice, bueno, pero ¿por qué? Todas las ocasiones uno dice que no se merece nada de eso, aun cuando uno haga cosas para que eso suceda. Así es. Es la consecuencia casi siempre. Okay. Pero ya, por ejemplo, yo tengo 54 años de edad. En este momento de mi vida, yo digo, yo pasé esto porque era necesario para que en mi vida se produjera esto otro. O yo transité por este camino porque era necesario tratar conmigo un área de la vida. Entiendo. Por ejemplo, lo que la egolatría, lo que quiera que sea. Quiere decir que esas cosas que en su momento yo sufrí porque fueron cosas malas, era necesario que ocurrieran para que en mí se produjera un cambio. Tiene un valor pedagógico, es lo que intenta decirnos. Esa experiencia por la que pasamos y las consecuencias que de ellas se van a derivar tienen que enseñarnos algo, ¿no? Algo así es lo que intenta transmitirnos. Bueno, es una experiencia propia de nosotros como seres humanos. Es una experiencia que nos conviene. Claro, en última instancia estamos viendo que se intenta remontar hasta Dios. El caso de Adán. Adán cuando se encontraba solo, Dios le hizo una compañera, le hizo una mujer, y después de que pasó lo que pasó con el tema del árbol de la ciencia del bien y el mal, Adán argumentó contra Dios por lo que Dios había hecho, porque no fue contra la mujer. Sí, el culpable fuiste tú. El culpable fuiste tú. Adán dijo, la mujer que tú me diste. O sea, si tú no me lo hubieras dado, yo estaba bien sin ella. Entonces argumentó aquello que pasó, lo remontó hasta Dios. En última instancia, nosotros siempre necesitamos un árbitro. Y si quitamos el árbitro, ¿quién nos puede explicar esto? No es posible. No es posible. Se caotiza. Se caotiza esto, porque ¿quién define lo que está bien y lo que está mal? Esto fue lo que intentó hacer el hombre en el huerto cuando intentó apropiarse. Porque la expresión comer es apropiarse de las cosas. Cuando intentó apropiarse del origen del bien y del mal. Eso no es propiedad de los seres humanos. Eso en última instancia se tiene que remontar a Dios, al Ese es Creador. el símbolo del árbol del bien y del mal. Eso es correcto. Y comerlo implica eso, implica adueñarse, apropiarse de él, poderlo definir nosotros mismos. Y nadie puede definir lo que está bien o lo que está mal, solo Dios. De hecho, la ley dicta lo que está bien, lo que está mal, cuando se puede ejercer la fuerza, el monopolio de la fuerza, y quién puede ejercerlo. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que remontar en última instancia a Dios. Entonces, nos conviene, si Dios no existe, si quitamos a Dios, para nosotros poder ver el problema del mal, el sufrimiento, y para poderlo soportar desde la fe, ¿quién puede servirnos a nosotros de árbitro entre una cosa y la otra? Si Dios no existe, ¿quién nos puede dar explicaciones a nosotros? Job preguntaba a Dios por qué él estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Job no estaba filosofando. Su realidad del mal era existencial, él la estaba sufriendo. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, en ese momento, esa realidad que para nosotros es existencial, es difícil que lo que nos pueda decir a nosotros alguien pueda tener un valor analgésico, pueda tener un valor como un calmante, pues no es como un ibuprofeno para nosotros en ese momento que nos sirve, que nos quita. No, ese dolor está ahí, ese mal está ahí. Vamos a ver qué nos dicen.
Dice, gracias a Jehová que nos dio la guía del bien, la Biblia y su Espíritu Santo para llevarnos a hacer el bien. Dios le bendiga. Amén. Dios existe, porque si no existe, ¿quién nos puede explicar? Fíjese, Job no está sufriendo por lo que le esté pasando. Job está sufriendo porque Dios parece estar ausente. ¿Ve? Entonces esto en última instancia es el dolor más punzante. Como que está desprotegido, algo así. Exactamente, está desprovisto, está como huérfano. Cónchale, ¿cómo puede ser posible? Estoy pasando por esto y tú no te ocupas, tú insistes en guardar silencio, tú insistes en callar. Entonces el problema de Job no es el problema del dolor en el hombre, sino un dolor y que Dios esté ausente, es teocéntrico. Y que él no cuestionó la existencia de Dios, él reclamaba la presencia de Dios. Exactamente, él no está cuestionando la existencia de Dios. Cuando Dios se manifiesta a Job, no le explica el origen del mal. Lo que hace es presentarle argumentos que ni siquiera explicándoselos son suficientes para él, porque cuando el Señor se aparece a Job, que le dice, ahora cíñete como varón los lomos, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Entonces el Señor empieza a preguntarle, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Empieza a confrontarlo con realidades muy profundas. ¿Dónde estaba yo cuando estabas tú cuando yo hacía los mares? Cuando Dios estaba creando todas las cosas, los tesoros del granizo. Entonces empieza Dios a confrontar al hombre con realidades que se remontan antes de la existencia humana. Por lo tanto, le está presentando con cosas inexplicables que el ser humano no puede explicar y aún están bajo la sabiduría, bajo el gobierno de Dios. O sea, en última instancia, el ser humano tiene que esperar en Dios, tiene que confiar en Dios, aunque él no pueda explicar su realidad, su dolor, su situación, su circunstancia. En última instancia, el ser humano debe esperar en Dios. Amén. No cuestionar a Dios, sino esperar en Dios, creer en Dios. Por supuesto que sí. Es posible sostenerse, es posible, como dijo el apóstol Pablo, creo que lo vamos a ver en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo, ya voy a ver qué versículo exactamente es. Donde mire lo que dice Pablo, hablando de distintas realidades. Ya le voy a decir el versículo. Dice, verso 31 en adelante, hermana. Dice así, ¿qué pues diremos a estos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos da también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Mire cómo Pablo se enfrenta allí al tema del mal. Lo único que él tiene para enfrentarse al tema del mal es su fe en Dios. Sin su fe en Dios, nada de lo que le está pasando al apóstol tendría sentido. Ni habría por qué sufrirlo, ni tendríamos razones para soportarlo. Qué fastidio. Entonces, vemos nosotros que la única forma de poderse enfrentar al tema del mal es desde la fe, desde la teología, con una esperanza viva, creyendo en Dios. Pero si retiramos a Dios
porque el mal puede hacer un escándalo para Dios, entonces ¿qué hacemos? Al retirar a Dios, ¿se termina el mal de nuestras vidas? Por supuesto que no. No se termina. Dios tiene que permanecer vigente, Sucumbimos presente. Sucumbimos completamente sucumbimos. No hay forma ni manera de poder resistir. Pero cuando Cristo está en el centro, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire cómo Pablo hace alusión a ángeles, a principados, a potestades, a hambre, a peste, a desnudez, a persecución. A ninguna cosa creada, ni la presente ni la porvenir, podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, es con fe que se puede transitar exitosamente sobre el problema del mal. Revisemos la historia de la humanidad. Revisemos por dónde han pasado los seres humanos, cuántas calamidades. Y la fe es la que nos permite a nosotros poder seguir adelante, poder seguir avanzando, poder seguir creyendo y a la iglesia seguir entregando el mensaje. Bueno, el tiempo se nos agotó el día de hoy. El gran Diego Bogado ya tiene un minuto que nos hizo la seña y nosotros necesitamos despedir. Bendiciones.